¿Qué tal, maestra Leticia? Mi nombre es Javier Mesa, del grupo 2MM6 del equipo 5, y nuestro tema a exponer fue superconductividad. Le voy a presentar mi tema, el tema que a mí me tocó desarrollar dentro de la exposición. Voy a hablar sobre las principales diferencias que hay entre un material conductor y un superconductor. Pero antes, para poder entender un poco más, necesitamos saber qué es un conductor o qué es un material conductor. Bueno, una de las principales características que posee un material conductor o uno que es un buen conductor es que presenta poca resistencia al paso de electrones o de corriente eléctrica. Esto puede variar por muchos factores, tanto la superficie del material, el, el flujo de corriente que tenemos y las condiciones en las que se presenta el paso o la transferencia de corriente. Cabe mencionar que todo tipo de material que tenemos en la naturaleza posee la característica de poder transmitir corriente eléctrica. De ahí viene lo que son las diferentes clasificaciones, que es aislante, semiconductor, conductor o superconductor. Esto se puede clasificar ya debido a la resistencia al paso de electrones que presenta cada uno. Es decir, un aislante presenta mucha resistencia o mucha oposición al paso de electrones, por eso se entiende como un aislante, porque no nos permite ese paso de electrones, a diferencia o por el contrario de un superconductor que nos presenta poca o incluso nula resistencia, y a través de esto pues podemos tener un flujo de corriente continua y sin ningún tipo de pérdida. Ok, ya una vez entendiendo qué es un material conductor, pues vamos a explicar las diferencias entre un conductor y un superconductor. La principal diferencia entre estas dos clasificaciones de materiales es como ya lo había mencionado antes, la oposición que presentan al paso de corriente o de electrones. Podemos encontrar que el material conductor presenta poca resistencia al paso de electrones, es decir, eh, tiene una pérdida de corriente al salir la corriente que queremos nosotros conducir, y presenta algún tipo de oposición. Por el contrario, un superconductor es un material que presenta nula resistencia, es decir, la, la corriente eléctrica que nosotros ingresamos es la misma que obtenemos cuando sale. Esta es una de las principales diferencias. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, un conductor consume cierta cantidad de corriente a largas distancias, es decir, entre más larga sea la distancia en la que nosotros queremos transmitir una corriente, vamos a tener una pérdida. Y en el caso de un superconductor, no tenemos ese tipo de pérdida debido a la buena conducción del material. El problema de los materiales conductores es que en ocasiones, para poder tener un flujo de energía continuo, necesitamos regular la temperatura. En este caso sería bajar la temperatura para obtener un buen paso o transmisión de corriente. Ok, vamos a hablar del funcionamiento de lo que es un conductor y de un superconductor. La principal función o la función que los caracteriza es el paso libre de electrones y la transferencia de una corriente eléctrica. Esto lo podemos explicar apoyándonos un poco de la teoría de bandas. Dentro de un material, esta teoría nos explica que hay dos tipos de bandas, la banda de valencia y la banda de conducción. Cuando estas bandas se encuentran muy juntas o de forma paralela, tenemos que el material es un muy buen conductor, o en este caso un superconductor. Y cuando estas bandas se encuentran un poco más distanciadas entre sí, tenemos que el material va a presentar
presentar un poco más de oposición al paso de corriente o de carga eléctrica. El funcionamiento de un conductor se da desde que nosotros introducimos una corriente hasta el momento en el que sale. Si como ya lo he mencionado, si las bandas están muy juntas, la banda de conducción y la banda de valencia, vamos a tener una buena conducción de corriente eléctrica. Como lo podemos ver en la imagen que introduje en la diapositiva, pues este es más que nada el funcionamiento de un conductor. Aquí podemos ver un cable que dentro del aislante del cable tenemos filamentos puede ser algún tipo de metal que generalmente son los mejores conductores, desde cobre, acero, hierro. Aquí podemos ver, tenemos del lado derecho un apagador y del otro lado podemos ver lo que es una pila o una pila que nos da la corriente para este circuito. En este caso vemos que el material o el conductor que es el cable, pues nos transmite la corriente hacia el foco, permitiendo que encienda en este caso. Esa es la principal función de un material conductor y de un superconductor. La única diferencia es que son las aplicaciones. Un superconductor no se utiliza para lo mismo que un conductor. No tienen la misma aplicación. Los conductores generalmente son en aplicaciones de uso doméstico y los superconductores pues ya es para cosas más complicadas, incluso avanzadas. Ok, en el funcionamiento de los superconductores, pues yo lo había mencionado, que tienen, cuando se presenta una corriente eléctrica, un superconductor tiene la cercanía total de sus bandas. Incluso podríamos ver en un diagrama que sus bandas están casi encimadas o paralelas totalmente. Y así, pues, como ya lo había mencionado, no tenemos una pérdida de corriente, es decir, la corriente que entra es la misma a la que sale. No tenemos colisiones que nos den como resultado una pérdida de corriente significativa. Ok, vamos a explicar ahora el fenómeno de la superconductividad o qué es la superconductividad. Bueno, ya habiendo explicado antes qué es un conductor y qué es un superconductor, la superconductividad es más una propiedad de algunos compuestos materiales que nos van a ayudar al paso de corriente o a transmitir la corriente puede ser de un circuito a otro o en términos generales de un lado a otro. Esto se da debido a que no tenemos, los electrones se desplazan sin colisiones. En el caso de un superconductor, se desplazan sin colisiones y no tenemos una pérdida de energía dentro del material del superconductor. Los electrones viajan en zigzag a través de los cristales del átomo y así es como tenemos una resistencia nula y no tenemos una pérdida de corriente. Además de lo anterior, los superconductores tienen una característica importante que consiste en expulsar de su interior todo campo magnético mientras éste no sobrepase su valor. Es decir, es una característica general de los superconductores expulsar todo campo magnético para que la corriente no tenga ningún obstáculo, por llamarlo así, ningún obstáculo para poder ser transmitida de manera directa incluso. Ok, vamos a hablar ahora de la teoría BCS. Esta teoría es mecánica cuántica y sostiene que a bajas temperaturas, dentro del interior de un superconductor, un electrón actúa con la red cristalina del mismo material, perturbando y alterando dicha red con otro electrón, teniendo como resultado una fuerza de atracción que vence o supera la fuerza de repulsión entre ellos, dada por la ley de Coulomb. Esto quiere decir que, bueno, lo que nos explica la teoría de BCS es que al tener una baja temperatura en el interior de un conductor, vamos a tener una fuerza de atracción
que va a superar a cualquier otra fuerza de repulsión, teniendo como objetivo pues una unión muy fuerte. A este tipo de unión de los electrones se les denomina par de Cooper. Estos electrones tienen espines opuestos e iguales, dando lugar a una sola partícula de spin entero igual a cero. Esto es lo que más o menos lo que nos explica la teoría BCS. Y bueno, es todo. Y por último vamos a hablar sobre el efecto Meissner. Es un efecto que se produce, aquí en la imagen podemos ver que se produce una levitación entre un imán y un superconductor. La explicación es que el efecto Meissner da lugar a una repulsión entre un superconductor y un imán, de forma que levitan uno sobre otro. Si el campo magnético es suficientemente fuerte o la temperatura es demasiado alta, se destruye la superconductividad que hay entre estos dos elementos y hace que la levitación no ocurra. ¿A qué me refiero con levitación? Pues aquí en la imagen podemos ver que en la parte de abajo tenemos un imán y en la parte de arriba un superconductor. Y esta levitación pues se da debido a la fuerza de repulsión entre el imán y el superconductor a las condiciones óptimas. Esto quiere decir con una temperatura baja y con un campo magnético que sea débil para que pueda ocurrir este efecto. Y bueno, sería todo de mi parte y le agradezco el tiempo.